Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta. Ya hemos acabado el curso de cocina chifa. Por favor, compartirlo, darle like, suscribirse, comentar. Es un curso fabuloso. Hemos desnudado totalmente toda la cocina chifa. Pero en este caso venimos a hablarle de un tema muy importante. Un tema que va a influir bastante en decidir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo mejor para la toma de decisiones de un cocinero, de un aficionado, etcétera. ¿Vale? Vamos a hablar de las cocciones. Cocer un alimento es exponerlo a una fuente de calor directa o indirecta o radiación, que lo va a calentar con el fin de modificarlos en los estados físico-químico. El estado físico-químico va a influir bastante en el tema organoléptico, olor, aroma, texturas, etc. Y lo más importante, quiero modificarlo en el estado microbiológico para hacer un alimento inocuo y sano. Las principales modificaciones que van a sufrir los alimentos que son llevados a cocción son, por ejemplo, la cocción va a modificar diferentes características según la técnica utilizada. Hay muchas técnicas: pochear, saltear, gratinar, grillar, etc. Según el tiempo de calor que damos al alimento. En cocina chifa hemos salteado rápido, cuestión de segundos, minutos, pero hay otras cocciones que son largas y prolongadas. ¿Por qué? Porque me lo exige el alimento. Por ejemplo, cuando trabajo con productos que tienen bastante cartílago, ¿de acuerdo? Los caldos, estofados, etc. Otro aspecto que me va a influir bastante es la temperatura alcanzada en el centro del producto. En la cocina lo llamamos temperatura corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características que me va a modificar las cocciones? Estas características son, importante tenerlo y grabarlo: el color, el olor o el aroma, el volumen también influye, y la textura de los alimentos. No es lo mismo comer algo que está crudo que cuando está cocido puede ser crocante. Cuando está crudo no es crocante, ¿vale? Los alimentos, después de cocerlos, se van a volver más apetitosos. Van a tener nuevos y mejores sabores. Otro aspecto es la digestibilidad del alimento. La simplificación molecular los vuelve más digestivos. Por ejemplo, hay elementos que el estómago no lo digiere bien. Por ejemplo, la cáscara del pimentón. Ahí es donde se producen los reflujos. Entonces, al cocinarlo, lo voy a hacer más digestivo. O imagínense, ¿quién se va a comer unos frijoles crudos? Imposible, un arroz crudo. Al cocinarlo, lo hacemos más digeribles, ¿no? El valor nutricional. El calor, sobre todo cuando yo someto los alimentos dentro de un líquido, me va a favorecer la transformación, la migración o la destrucción. La destrucción de algunas vitaminas, las vitaminas hidrosolubles, de muchos minerales. La cocción también es indispensable para que algunos alimentos se vuelvan comestibles. Imagínense unos espaguetis crudos, imposible. Las papas crudas, nadie lo come. Y así, etc. En los métodos de cocción, ¿vale? Hay muchos métodos de cocción, pero en este caso vamos a hablar de donde interviene el calor. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de hay que diferenciar métodos de cocción o técnicas de cocción. Entonces, cuando yo hablo de métodos de cocción, tenemos, por ejemplo, yo enciendo aquí el fuego. Ahí está el fuego. Entonces, cuando yo pongo un alimento en contacto directo con el fuego, hay muchos alimentos que van a estar en contacto con el fuego. Esa técnica se llama soasar. Pero cuando hablamos de método de cocción, va a ser radiación, ¿ve? Este ají amarillo, si lo soaso a fuego, estoy aplicando el método de cocción de radiación. Me va a dar un tipo
un tipo de sabores y aromas que son totalmente distintos a otros. ¿De acuerdo? Entonces, lo estoy irradiando. O el otro método sería por conducción. ¿Ve? Pongo una parrilla, entonces entre el fuego y el alimento hay un elemento. Entonces, ese método de cocción sería por conducción. ¿De acuerdo? Cuando es fuego directo, radiación. Cuando entre medio de los dos, aquí he puesto una parrilla, una plancha, entonces sería conducción. Pero también tenemos otro método de cocción. Por ejemplo, aquí yo tengo una olla. En esta olla pongo agua. Entonces, mi alimento no va a tener contacto ni con el fuego ni con la olla, sino con el agua. Ese sería el método de cocción por convención. Oye, no es una olla ni es un agua, es un horno. El aire está caliente. ¿Vale? Cocción por convención. De acuerdo, continuamos. Es importante tener como profesionales saber diferenciar eso. ¿De acuerdo? Los medios para transmitir el calor, por ejemplo, es el aire caliente. Eso es en el horno. El agua que yo pongo, como también el agua de los propios alimentos. Por ejemplo, hay cocciones como el papillot, ¿no? Cojo un papel de manteca, pongo los alimentos, poquita de grasa, lo meto al horno, los alimentos sueltan sus jugos, sus vapores y se cuece en sus propios vapores. Eso es el famoso papillot. Antiguamente se hacía con aluminio, pero el papel de aluminio está prohibido, es tóxico. A día de hoy se hace con papel manteca. También tenemos los estofados. Los estofados son alimentos cocinados en sus propios jugos. El otro medio para transmitir el calor son líquidos hirviendo, no necesariamente agua, puede ser leche. ¿De acuerdo? Los líquidos hirviendo se usan en los fondos, en los fumets. Otro medio que me transmite el calor sería la grasa, a través de las frituras, a través de los salteados. Las ondas electromagnéticas del microondas también es una forma de transmitir el calor, que son de dentro para afuera. Si asociamos algunos de estos alimentos, podemos tener, por ejemplo, cuando yo aso algo, uso la radiación y la conducción. En una parrilla, la parrilla tiene ligeros agujeros donde entra directamente el calor, pero también hay metal, radiación y conducción. Luego tengo el horno convencional. El horno convencional es convección y conducción. Convección del metal y conducción, del aire caliente y conducción del metal que me está protegiendo al horno. Tenemos ondas y radiaciones, por ejemplo, cuando cocemos en el microondas. Entonces, es importante saber, digamos, los métodos de cocción. Pero lo que principalmente nosotros como profesionales, y donde vamos a redundar, es los tipos de cocción. Repito, métodos de cocción, ya es historia, acabamos. Vamos a empezar a hablar de los tipos de cocción. Son 4 tipos de cocción. ¿Por qué? Hay muchas obras que han investigado y antiguamente nos hablaban que habían solo 3 tipos de cocción. Concentración, expansión y mixta, ¿vale? Pero hay muchos estudios de Herbert Diess, un gran físico gastronómico, científico. Él nos habla de 4 métodos de cocción, que luego vamos a coger cada uno y lo vamos a explicar. El primer tipo de cocción son las cocciones sin pardeamiento, partiendo de frío. También se llama pochear, partiendo de un líquido frío. Líquido, no necesariamente tiene que ser agua. El segundo método de cocción, el segundo tipo de cocción, es las cocciones sin pardeamiento, partiendo de agua hirviendo. Normalmente son las cocciones a la inglesa. También se le llama pochear partiendo de un líquido hirviendo. ¿De acuerdo? El tercer tipo de cocción sería cocción con pardeamiento. ¿De acuerdo? La cocción es con pardeamiento. Siempre se adquiere, ese tema ya lo vamos a tocar así en profundidad, pero
Es lo que normalmente llamamos freír, asar, rostizar, cocer en cacerolas. Y por último, tenemos las cocciones combinadas o cocciones mixtas. Por ejemplo, cuando hacemos un ragú, cuando braseamos algo, cuando hacemos brasas, etc. Luego podemos considerar un quinto tipo de cocción, que sería la cocción por desplazamiento y calentamiento molecular, lo que pasa en el microondas. Pero eso no entra en la clasificación, ¿vale? Lograr una cocción correcta es saber adaptar el tipo de procedimiento a la categoría del alimento. Es importante conocer qué alimento estoy usando. ¿Para qué? Para poder adaptarlo. No es lo mismo una trucha a la parrilla, una trucha al vapor o un ceviche de trucha que sea desnaturalizado el alimento. Los tres son tipos de cocciones, pero los resultados son distintos. En uno sobresale más los aromas, en el otro sobresale más el gusto y la textura. Entonces, en los posteriores vídeos os hablaremos de cada tipo de cocción, trayéndoles un ejemplo. En este caso, ya como despedida y para no perder las buenas costumbres, una gran frase de Massimo Bottura, un cocinero italiano, 3 estrellas Michelin, genio y figura. ¿Qué nos dice Massimo? Cocinar se trata de las emociones, del amor y la memoria. Grábense eso. Cocinar se trata de las emociones, del amor y la memoria. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Víctor Hugo Heredia Tapia, orgulloso de ser cocinero.